A través de la vía telemática nos conectamos a esta hora con el capitán Edwin Ortega, con quien estaremos dialogando. Hemos tenido la oportunidad de conversar con él en otras ocasiones y en esta vamos a pedirle el análisis sobre los hechos coyunturales, sobre la tan afamada lucha contra la corrupción que nos ha sabido decir el presidente que no han descansado, etcétera, etcétera, etcétera. El capitán Edwin Ortega está con nosotros. Le damos la más cordial bienvenida a través de la vía telemática. Muy buenos días. Muy amable. Buenos días, Juan Fernando. Para mí es un gusto, como siempre, estar junto a ustedes cuando se trata de decir la verdad, siempre pendientes de la trayectoria de W Radio y aquí cuente con este patriota a las órdenes. Capitán, el presidente dijo hace algo menos de una semana, mañana se cumpliría una semana en su informe a la Nación, que no ha descansado en la lucha contra la corrupción, que este es un gobierno que no dejará de pelear contra la corrupción, caiga quien caiga, esta frase que se vuelve famosa y muy utilizada en la política, pero al final del día, ¿hay una verdadera lucha contra la corrupción? ¿Qué opina usted? Gracias por la pregunta. He sido de los que más he tratado de encontrar ese hilo conductor entre lo que se dice y entre lo que se hace, especialmente de quienes nos gobiernan, las autoridades de turno, y más aún de quien está al mando de todos los poderes en el Estado. Más allá de lo que diga el presidente Moreno, yo me voy a remitir a hechos concretos. Nepotismo en el servicio exterior. Secretaría Anticorrupción, que resultó ser la campanera de todas las organizaciones eh, que operan tanto en el tanto sector privado con el sector público a través de las contrataciones públicas. Fue evidenciado eh, por los investigadores, por la misma prensa, por ustedes, la actuación de José de la Gasca y el oficio que remitió la Fiscalía frente a todos estos hechos, porque se estaba alertando a todos los que habían realizado estos procesos dentro de la pandemia y el antes, obviamente, que iba de la mano. Hablo anteriormente, antes del mes de marzo, perdón. Y junto con todo este tema del BIES, de la CFN, de Ban Ecuador, todo va tan íntimamente relacionado que vemos a los mismos actores, Juan Fernando, los vemos que pululan, circulan y se vuelven intocables. Vemos cómo sale campante la señora Ocles de la Secretaría Nacional de Riesgos. Vemos cómo sale campante y airoso el señor Paul Granda del directorio de nuestro bien más preciado, que es nuestro seguro social, que como le escuchaba a alguien por ahí, está tan cerca de ser privado que el seguro social va a ser privado y esta situación nos va a complicar. Entonces podríamos seguir analizando todos estos hechos que lo único que certifican y autentican es que la letra muerta, el sortilegio, la coyuntura, la demagogia del presidente Moreno demuestra de que están otros poderes al mando del país y no él. Al lado de la lucha contra la corrupción está el tema económico, ¿no? Porque tanta plata que se ha perdido en corrupción. Es que es así. Quizás no tuviéramos que pasar los mismos pesares durante esta pandemia si tuviéramos fondos ahorrados, tuviéramos una mejor economía. Capitán, ¿qué opina de lo que son las diferentes medidas anunciadas del gobierno? Pues va íntimamente relacionado con la primera pregunta. El, la ley humanitaria, la ley que se dio una vez que cae uno de los testaferros, que no es ni nada menos que el asesor número uno de uno de los asambleístas de Alianza País y que con nuestro dinero fundó un movimiento político en la provincia de Manabí. Me refiero al asambleísta Mendoza. Daniel Mendoza. Entonces, Daniel Mendoza. Entonces, todo esto da a pensar de que entre ellos, obviamente, yo lo he dicho en más de una ocasión, es una lucha de mafias, ¿no? Se pelean por los territorios. ¿Y cuáles son los territorios más suculentos hoy en día? Los hospitales.
los hospitales. Entonces cae el hospital de Pedernales, se desembolsan los recursos, inclusive lo hizo público el mismo presidente Moreno, por el apoyo, entre comillas, que se está dando al sector de la salud, y de pronto este acto que alertó el retiro del dinero por parte de un asambleísta, del asesor de un asambleísta, le alerta a la UAFE, la UAFE alerta a Ban Ecuador y así viceversa, y se van alertando, es porque alguien daba cuenta de que Daniel Mendoza venía siendo perseguido o seguido por las autoridades. Que más allá de eso, creo que fue ese cambio que ahora ya no le podemos llamar el hombre del maletín, sino le estamos conociendo como, si no cedes, mira lo que te va a esperar. Así operan las mafias. Y segundo, la ley de ordenamiento de las finanzas públicas obedece también a una pugna de poderes que en parte, en efecto, dadas las condiciones en las que nos dejó el Correato, debían tomarse medidas extremas, como el mismo hecho de establecer todo este manejo de las relaciones laborales, todo lo que implica el manejo del seguro social. Pero al final de cuentas, como he manifestado, mientras estas decisiones no sean tomadas por un poder político ético, por un poder político al servicio del pueblo, créeme, Juan Fernando, que esto quedará en el olvido. Y mira, uno de los mayores factores, no quisiera nombrar a movimientos políticos porque yo no me identifico con ninguno de ellos y tampoco me interesa hacerles propaganda, ni tampoco dar a entender al pueblo ecuatoriano de que ellos están trabajando. Pero fue la oportunidad de oro para que se expida, se retome y se promulgue la ley de extinción de dominio. Esto hizo de que todos quienes, por un lado la bancada de quienes estaban en contra en un inicio de Alianza País, y luego quienes estaban prácticamente habían dejado en el abandono a la Revolución Ciudadana, ahora los veamos cogidos de la mano, inclusive líderes políticos, entre comillas líderes políticos, porque han sido los jerarcas, dueños de las empresas electorales, quienes han asestado el mayor golpe de corrupción, liderando estas bandas que lo único que hacen es levantar la mano. ¿Para qué? Para seguir cuidando las espaldas. Lo que hoy están buscando es una salida expedita de todos quienes terminaron de esquilmar, quienes se llevaron lo que quedaba después de la Revolución Ciudadana, que es la gente de Alianza País, de Ruptura 25, y tener una vía expedita para que no ocurra lo que ha ocurrido con la gente de Rafael Correa y su séquito, que ahora los vemos crucificados y que es una cuestión casi segura que no vuelvan a la lid política de nuestro país. El manejo de la crisis durante la pandemia. Hay quienes han felicitado al gobierno, el gobierno se ha autofelicitado y hay quienes han reprochado, han dicho de que es un manejo que no ha obedecido a lo técnico. ¿Qué opinión tiene usted de esto? Estuve de cerca, te lo puedo decir porque estuve en las calles de Guayaquil y para no confundir las cuestiones de ayuda humanitaria, operamos como un grupo de ciudadanos sin bandera política, sin mi movimiento rumbo y con una cuestión de solidaridad global. Y te puedo decir de que nada obedeció a una planificación. Recién hace 2 semanas, quien toma el mando del país en una cuestión de emergencia, por ley debía tomárselo desde el primer día, como es el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, lo hizo recién hace 2 semanas. Entonces tenemos las figuras públicas, nefastas y corruptas que salieron a la luz porque vieron en la muerte, vieron en la pandemia su agosto. Y me refiero a la Secretaría Nacional de Riesgos, a las prefecturas corruptas que ahora hemos visto que han sido intervenidas por la misma Fiscalía, alcaldías que están derrochando en publicidad. ¿Y cuál es mi criterio? De que estos pseudo líderes políticos de esta gente que parece que no tienen sangre en la cara, han perdido toda la dignidad, han perdido toda la vergüenza. Periodistas internacionales les han hecho caer en cuenta de que están equivocados y siguen como el pavo. Y es porque está mal estructurado el país, está mal estructurado el Estado. Se requiere de que tengamos unas leyes no a la medida, una camisa a la medida como lo hizo Correa en el 2008 con la Constitución de Montecristi, sino que tengamos
una constitución para el país. Todo esto permitirá de que las cosas se las llame por su nombre y no tengamos, como bien lo señalas tú, héroes autoproclamados, como el señor vicepresidente de la República, como el secretario de la presidencia de la República, etcétera, etcétera, etcétera. Gente que yo no la vi, gente que se valió inclusive por mis tweets, porque se dieron cuenta de que lo que se evidenció en su momento, como el manejo de los cadáveres en los hospitales, la falta, la relación entre funerarias, el EQ 911 y toda la cadena en la línea de emergencia para tomar decisiones y cómo se les iba enterrando tanto a quienes fallecían por el COVID, como la atención hospitalaria a quienes necesitaban una atención urgente. Todo eso lo fuimos evidenciando la gente de a pie, Juan Fernando. Y por eso te puedo decir, todo es una falacia, se rifaron el país, esquilmaron lo poco que quedaba. Y ahora es momento de que en estos meses, hasta el 2021, realmente tomemos decisiones acertadas, asertivas y sobre todo bien meditadas para que el país al menos en los próximos 10 años salga de las cenizas en las que nos encontramos. Usted me va a permitir recordar que hace 3 años, cuando escuchamos los primeros discursos ya del presidente Lenín Moreno inaugurándose en el poder, mucha gente quizás sintió esperanza de que el país se enrumbaría hacia un país más democrático, un país basado en el diálogo, basado en la lucha contra la corrupción, etcétera. ¿Qué esperar en este último año cuando esos primeros discursos se desdibujaron en 3 años de gestión? Esto ha sufrido una dinámica. Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. El primer año no tuvimos una bronca directa contra el correísmo. Todavía no caía preso Glass. Eso pasaron los siguientes 6 meses. Luego vinieron los juicios en contra de Correa. Y mientras todo el país, escúchenme bien, ecuatorianos, quienes están viendo esta señal en esta mañana, viendo directamente esta entrevista, les voy a decir algo. Fue una granada de humo en la cual estuvimos todos estos 3 años inmersos, mientras los Bucarán tomaban decisiones en las hidroeléctricas y en los hospitales. En las eléctricas, perdón. En las hidroeléctricas ya sabemos qué movimiento político está al mando. En los hospitales, mientras nos entretenían con la persecución a Correa, que hasta ahora no me la creo, estaban repartiéndose todo el botín en el IES, en la CFN, en todo lo que implica el manejo de la deuda externa, el precio por barril de crudo, tanto aquí como allá, la minería legal o ilegal. Miren en manos de quién ha quedado, si no preguntémosle al señor Roldán y a su tío. Entonces, toda esta cuestión hizo de que los ecuatorianos más nos preocupemos y tengamos la impresión, la idea de que Moreno en efecto estaba luchando contra la corrupción, pero eso no fue así. El problema mayor no era inclusive Correa, el problema mayor es la contratación pública. Por eso es que hay tanta corrupción. Si nosotros tuviéramos un proceso de contratación en la cual no tomaran decisiones, ¿quiénes? Los que están a la cabeza, los gerentes y directores, porque son ellos cuota política. El manejo de compras públicas debe ser totalmente aislado del botín político y de cualquier coyuntura política. Por eso, y estoy seguro que eso, algún momento los patriotas lleguen al poder, deberán tomar ese tipo de decisiones para que ahora sí ser servidor público conlleve a un sacrificio, conlleve a responsabilidad y no veamos esta pantomima que así como la vimos en octubre con la destrucción de Quito, ahora estamos viendo inclusive al señor Riza respaldando a los correístas y los correístas apalancándose en la imagen de alguien que quiere imitar al delincuente de Bélgica, tanto a Vargas como a Isa. El Estado ecuatoriano debe invertir en educación. El momento que los ecuatorianos sean cultos, sean educados y tengan al menos la conciencia de que hay gente mala, esto va a cambiar. Usted mencionó momentos atrás el apellido de Bucaram. ¿Por qué tenemos que hablar de un apellido que políticamente entendemos no tiene representación, no tiene para negociar la presentación, para negociar la entrega
de Carlos Pareja Yanuseli y lo que supo responder, porque no dio mayores detalles, es de que lo hacía por el bien del país. Quedaron muchas dudas y pocas certezas, porque Bucaram aparentemente tiene un poder más allá del que políticamente le hayan dado los ecuatorianos. Porque Moreno no tiene liderazgo. Tenemos una cabeza tan débil que tuvo que hacer coyunturas por tanto con el diablo como con la gente de bien. Si es que la gente de bien, creo que en política hay muy poca o poquísima. Entonces el señor Moreno no le quedó sino decir, a ver, en Guayaquil, ¿cuál es el bastión? Bien o mal, todavía hay contactos que pueden mantenerme en el caso de que Nebot se me vire. ¿Y cuál es el contacto en Guayaquil que en el caso de que Nebot se le vire? Los Bucarán. ¿Por qué? Porque Bucarán ha sido una mafia, toda esta familia, recordemos desde los años 80, 90, hasta la fecha, hasta el día de hoy, dan cuenta de su poder mafioso. Ellos operan con amenazas, ellos operan con intimidación. Lo he vivido, y yo tengo por ahí un par de mensajes directos de uno de ellos, en su momento lo haré público. Entonces ellos creen que a uno le van a intimidar. El ¿Qué le dicen problema es en que, esos mensajes? bueno, yo mandé a decir que dejen de estarme amenazando. Consideré que esta persona era una persona ética y me dijo que no era recadero, que me atenga a las consecuencias. Entonces, y haré público en su momento, Juan Fernando, de quién fue, porque Okay. ya te digo, el hecho de haberle desafiado a Correa, mucha gente se me acercó, inclusive tuve la invitación de algunos movimientos para formar parte, pero me he mantenido limpio, me he mantenido al margen, denunciando lo que tengo que denunciar y trabajando de la forma que tengo que trabajar o que vengo trabajando. Entonces, ¿cuál es el tema? No solo son los Bucarán, ahora tenemos a un Cuesta, no solamente le tenemos a Cuesta, tenemos la gente del municipio de Guayaquil, las 6, Madera de Guerrero es fuertísimo, sino que ellos son un círculo tan cerrado que ellos operan de otra manera, ellos operan con el tema de las fundaciones y estrellarse contra ellos en Guayaquil porque ellos también creen que aquí se les tiene miedo, porque ellos prácticamente lo que hacen es, ya que tienen el poder en el municipio, le mandan a presionar por la vía, ya sabemos qué tiene el municipio, ¿no? El catastro, la autoridad municipal de tránsito y un montón de entidades que a cualquiera le podrían hacer la vida imposible, pero yo ya pasé Correa y sé que él era el demonio mayor. El resto son unos aprendices. Por eso siempre digo, el momento de que el país, de que el pueblo reaccione, esto tendrá otros matices, será otro cantar y el ecuatoriano podrá ver la luz. Por ejemplo, el caso de ustedes. Ustedes tienen un representante que, que realmente no sé por qué no está tras las rejas y me refiero al señor José Serrano. Lo he dicho públicamente, que debe informar qué relación tiene con ciertos grupos al margen de la ley. El señor Valda veo que en su momento también le indicó, pero 2 o 3 personas le han denunciado, pero él sí tiene todavía favores por cobrar dentro de la Fiscalía y dentro de la Policía Nacional y sabemos cómo opera. Este tipo de personas se les va a acabar el poder cuando salgan de sus cargos públicos. No van a tener mayor poder. Mire, le doy otro ejemplo. Tiene muchísima plata. Él es el que mueve todas las masas, tiene muchísimo dinero, pero el poder político es el que le representa a él por más dinero que tenga. Acá no, acá tendrán poder político por determinado momento, acá tendrán poder económico por determinado momento, porque igual la plata se acaba. Ese momento tendrá que el país recapacitar y poner a gente que realmente se haga cargo de todos estos grupos y los llame por su nombre. ¿Por qué le digo el tema de los Bucarán? Mucha gente dirá, pero capitán no tiene pruebas. Ya lo he dicho públicamente. Al que le deben pedir pruebas es al señor Bucarán, no a nosotros, a la familia Bucarán, por su relación con el yerno casado con quien tuvo más de 20 contratos. Entonces todo tiene un motivo, todo tiene un final, todo tiene una razón de ser. El primo de Jairala, al mando del hospital, y ahora sigue siendo médico neurólogo de los Ceibos. Y nadie la ha investigado y con mucho aplomo dice
Pero si a mí la UAFE me puede investigar y mire quién hoy es UAFE, Leopoldo Quirós. ¿Quién fue Leopoldo Quirós? Su asesor personal en el 2017. Entonces, todo está amarrado, todo está encadenado. La única forma es llegar al 2021, armarnos de valor y rayar esa papeleta como debe rayarse, por la gente de bien.